Hola, buenos días. Buenos días, Dios los bendiga. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien, amigazo, muy bien. Mm, Armando, ¿en dónde estás ahora? ¿En dónde estás tú En este, viviendo? estoy en Tuluá en este momento. Ah, ya. Súper. ¿Cómo va Desde Tuluá. Sí, es que por acá tengo, pues generalmente me ocupo por acá en algunos negocios de construcción, entonces me mantengo por acá y en Sevilla que montamos un centro de capacitación de la guadua. Entonces me mantengo fuera de Cali mucho tiempo. Chéverísimo eso del aguado, hombre. Sí. En eso estamos enseñándole a la gente a construir con guado, dictando cursos de muebles de guado, de estructuras de guado y de construcción también, haciéndole acá remover. Aquí estoy en una obra en Tuluá, en la casa en una casa del pastor Frank. Está remodelando el primer piso y está haciéndole una asesoría del hombre aquí y legalizando la licencia, que eso se ha vuelto un dolor de cabeza con la nueva norma de las curadurías. Entonces, Mm. pero bueno, ya estamos saliendo de ese trámite también. Estamos pendientes de lo que me habías dicho la otra vez. Ajá. Sí, De que diga, ¿no? hay En que, qué van tus cosas? pues ese espacio es de mi papá, entonces, pero estamos definiendo como los límites Sí. y apenas tengamos eso, te llamo. Ah, listo, si necesitas asesoría y toda esa cosa en cuestiones del POT, de, ¿cómo se llama? Levantamientos topográficos, todo eso lo hacemos. Súper. Tenemos Qué bueno. avalúos, acordate que la otra vez le hicimos una avalúo a tu hermana allá en la casa también. Ah, sí, 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 sí. No, fue muy bueno. Fue muy bueno, muy Ah, chévere. ahí Vamos a estamos dispuestos a servirnos como hermanos. ir Claro pendientes, que claro que sí. sí. Gracias. Bueno, por aquí está. Saludamos a Alberto, Alejandro, Javier. Un saludo. Yo creo que he tenido últimamente buena señal. Voy a encender aquí la cámara. Bien, yo creo que, bueno, ya van unos minuticos. Bueno, vamos a empezar. Empecemos nosotros. ¿Les parece? Listo. Bien. Bueno, bueno, voy a compartir pantalla. Esta pantallita. Compartir. Bueno, entonces me confirma si se ve la pantalla. Sí, claro. Ok. Vale, bueno, yo creería que sería importante eh, pues, construyamos entre todos un poco de las diferentes experiencias. Esta parte de la verdadera misión, pues creo que ustedes son aventajados en esta parte. Entonces, qué chévere que podamos participar desde las experiencias de lo que pues Dios les ha permitido pues construir. Pero primero pues hagamos una pequeña oración. Padre, yo en esta mañana quiero darte gracias
Gracias por el descanso, gracias por un nuevo día, por esta mañana, Señor. Queremos, como hermanos en la fe, bendecir, glorificarte, Señor, darte gloria, honra, agradecerte y pedirte, Señor, que nos acompañes desde muy temprano a que instruyas nuestro espíritu, alimentes, Señor, nuestro espíritu, que podamos en estos pocos minutos reflexionar, Señor, en una palabra que tengas para con nosotros. Oramos por las personas que están aquí, Señor, y por las que aún no se han conectado, para que tú les bendigas, Señor, y también para que nos guardes en este tiempo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Bueno, la verdadera misión. Dice, no puedes servir a otros sin establecer prioridades. Creo que estamos así, estamos dentro de un contexto que es teniendo en cuenta estos tiempos donde pues nos abruman la cantidad de tareas, de actividades, de responsabilidades. Entonces, en un momento a otro, pues ya nos vemos involucrados en tantas cosas que estamos súper ocupados, ¿sí? Y en ese ejercicio de estar súper ocupados, pues a veces es interesante, es, es chévere, pero pues también es necesario hacer un alto y darnos cuenta de en qué estamos. Eh, Disculpen, antes, el audio se escucha bien, no hay problema con la señal, ¿verdad? ¿Me confirman? Yo te escucho, pero por segundos se distorsiona. ¿Será por la cámara? Mm, a ver, ¿cómo hago esto? Bueno, ya apagué la cámara, vamos a ver si hay problemas me dicen para verificar porque pues ha venido trabajando bien el internet. Bien, entonces, eh, dice que no puedes servir a otros sin establecer prioridades. Es difícil, ¿sí? Cuando servimos, debemos organizar y preguntarnos acerca de la visión, de la misión en la que estamos. A mí me gustó mucho una vez una prédica, eh, no recuerdo, eso fue en otra parte, eh, y decía que es importante darnos cuenta en qué parte del mapa estamos para poder saber a dónde queremos ir. Y me pareció muy interesante esa experiencia de dónde estoy, ¿sí? Si yo quiero ir a tal lugar, primero debo saber en qué parte me encuentro para poderme trasladar hacia ese destino. Entonces, si es necesario, digamos, ubicarnos en dónde estamos. Y eso me parece que sería interesante que podamos hoy reflexionar acerca de la verdadera misión, ¿sí? En dónde está mi misión. ¿Cuál es mi misión? Yo no intento, pues, aquí descifrar, pero sí la idea es que podamos reflexionar. Entonces yo les voy a pedir que me acompañen
a revisar unos pasajes, pero además de eso que me ayuden a construir un poco la experiencia de Jesús. Miremos aquí, a ver, Marcos capítulo 1 del 35 al 39. A ver, quiénes también están por allí y me acompañan a recordar todo eso, experiencia de Jesús. Pero leamos aquí, dice, en la madrugada Jesús se levantó y fue a un lugar solitario para orar. Más tarde, Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Cuando lo encontraron le dijeron, todos te andan buscando. Pero Jesús les dijo, vamos a otros pueblos cercanos. También allí debo anunciar estas buenas noticias, pues para eso vine al mundo. Jesús recorrió toda la región de Galilea anunciando las buenas noticias en las sinagogas de cada pueblo y expulsando a los demonios. Entonces, aquí vemos claramente pues a lo que se dedicó Jesús en sus, digamos, 3 años de ministerio, ¿sí? Enfoquémonos en esos 3 años que es lo más evidente y que es lo que nos expresan los evangelios en las actividades que tenía Jesús, en qué se ocupaba Jesús, cuáles eran sus tiempos, sus responsabilidades, digámoslo así, en esa época. Yo a veces intento situar a Jesús en este tiempo y yo diría, ¿cómo sería? ¿Cómo sería la bandeja de entrada del correo de Jesús en esta época? ¿Sí? ¿Cuántos correos llegarían allí? ¿Cuántas súplicas? ¿Cuántos requerimientos? Bueno, en fin. Pero me parece interesante que nos ubiquemos también en la manera como Jesús tenía unas tareas, tenía unas responsabilidades, el hombre era tenaz, funcionaba en todos los espacios, buscaba, iba, hacía, o sea, tenía un sinnúmero de cosas que yo diría que el hombre pues mantenía súper ocupado. Eh, y si lo ubicamos ahora, pues imagínense, pues no tendríamos cómo dimensionar todo eso, pero eh, hoy en día pues nosotros estamos en tantas cosas, sí, o a veces nos involucramos en cosas que para nosotros es importante, sin duda, por eso estamos allí. Pero, ¿qué de eso? Pues es lo que realmente necesito y que de eso realmente hace parte de la verdadera misión. Entonces, miren que si nos vamos yo resaltaba aquí, pues para eso vine al mundo, o sea, el hombre todo el tiempo, pues la tenía clara, ¿sí? A veces aparecían, digamos, como podían aparecer atajos, podían aparecer como que se podría despistar en cosas. Tenía poder, eh, lo tenía todo. Y el hombre siempre estaba enfocado, ¿sí? A lo que vino a ser. O sea, él siempre era lo que Dios le demandaba hacer. Entonces, pero mire que parte de eso también uno mira en Marcos, en este versículo, Marcos 3 del 20 al 21 decía, después de esto, Jesús regresó a la casa y era tanta la gente que volvió a reunirse, que ni él ni sus discípulos podrían siquiera comer. Entonces, imagínense que el hombre era súper solicitado, ¿sí? Lo buscaban, y donde él iba, pues se hacía como una aglomeración de personas para escucharlo, incluso para tocarlo, ¿sí? Para recibir algún mensaje o a veces también para criticarlo. Entonces había de todo, ¿sí? Entonces,
¿Cuántos seguidores tenía Jesús? Pues me parece que sería ahí como una pregunta interesante, ¿no? Y ahora, hoy en día, pues uno ve todo esto que se está dando, ¿no? De las redes sociales, de cómo se va penetrando una cantidad de experiencias en cuanto a darse a conocer, ¿sí? Una idea, una imagen, y eso como va llamando la atención y eso va involucrándose en diferentes actividades, diferentes responsabilidades. Pero fíjense que en el versículo 21, incluso la misma familia, cuando los familiares de Jesús supieron lo que hacían, fueron para llevárselo porque decían que se había vuelto loco, o sea, como que algo no está bien aquí. Era como que se preguntaban, ¿no? Que cómo era que incluso a la hora de comer y no estaban como disponibles porque era tanta la gente, eh, era tan solicitado, ¿verdad? Estaba tan ocupado Jesús. En Hebreos 4:15, miremos que dice, el diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar. Solo que Jesús nunca pecó. Por eso él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. Tuvo las tentaciones, tuvo las trampas, tuvo los obstáculos, ¿sí? Al igual que nosotros. La cuestión es que nosotros, pues tal vez si nos distraemos, tal vez si perdemos el foco, tal vez nos entretenemos. Yo ahorita, cuando fue? Ayer, les conté una experiencia. Bueno, yo hace un año, precisamente, vendí mi vehículo porque, pues por la situación de que había comentado la otra vez, del paro, de la pandemia, bueno, varias cosas allí que hicieron necesario que tenía que salir de él en ese momento. Pero nunca, como desde los 15 años, nunca había estado sin un transporte. Sin embargo, no me importó y bueno, viví un año. Y ahorita adquirí un carrito viejito, pero, pero un carrito bueno. Lo compré, pero estaba malo de motor y entonces hice las reparaciones que tenían que hacerse. Y el carro quedó con una falla. Y a mí me molesta cuando el carro no está bien. Entonces comencé a buscar quién le lo arreglaba. Y iba uno, iba al otro. Y yo después me puse a pensar, yo decía, ¿cuánto tiempo estoy gastando aquí en que este carro funcione bien? Y yo me preguntaba si estaba bien invertirle, no solamente lo que costara, sino el tiempo. Eh, y algo se me vino a la mente de que fácilmente uno puede, pues, pedir, ¿sí? Pedir cosas para su comodidad, pero a veces esas cosas pueden hacer que uno también pueda perder el foco de la verdadera misión y, y entretenerse. Estoy hablando de que en este caso, pues estoy hablando de un carro, ¿no? Y, pues como hombres a mí me encantan los carros y me gusta poder con ellos y quitarles, ponerles, hacerles cositas. Eso me gusta. Pues como hijo de mecánico, pues siempre tuve como relación los vehículos. Pero a veces puede ser un trabajo, ¿no? A veces puede ser un trabajo, a veces puede ser una casa, ¿sí? A veces usted suplica por tener un puesto más remunerado, con mayor responsabilidad, pero a veces ese mismo puesto, pues quién sabe si se convierta en un obstáculo para que su verdadera misión
sea clara, ¿sí? Y usted esté en ella. Entonces, eh, de una manera muy sencilla, pues hacía esa reflexión y yo decía, ¿será que fácilmente me puedo confundir? ¿Sí? Eh, y eso no sé si ha pasado, pero yo lo veo en mi vida y lo puedo ver en algunos que están cercanos. Lo cierto es que a mí me parece interesante que revisemos pues, la experiencia que nos deja Jesús en, en todos los evangelios. Cómo era y cómo podemos compararnos con esa experiencia. Entonces, miremos aquí, a mí me gustan, pues, como hacer conclusión, digamos que Jesús conocía la diferencia entre lo urgente y lo importante, ¿sí? Él tenía clarísimo qué era lo urgente, qué era lo importante. O sea, él tenía claras sus prioridades y lo hacía porque quería servir más a la gente. Muchos se quedaron y uno podría decir, ¿por qué no los atendió? No, pues Dios tenía una misión, ¿sí? Y en esa misión él cumplió y aparecían muchas cosas alrededor que él no terminó de hacerlas, no terminó de sanar mucha gente, ¿sí? Pero aún en eso sabía y tenía claro que era urgente y que era lo importante. Entendía que todas las cosas buenas que podía hacer no eran las cosas que necesariamente debía hacer. Entonces Jesús tenía clarísimo y permaneció en la misión. No se desvió. Jesús no estaba gobernando por las necesidades de otros. Esa no era como su mayor prioridad. Era importante, claro que sí. De hecho, empatizaba muchísimo con las personas más necesitadas y las atendía, pero no era allí donde él fue llamado, ¿sí? A estar. Tampoco estaba gobernando por la aprobación de otros. Eh, Fácilmente, al tener tantos seguidores, al ver cómo donde iba se podían aglomerar cantidad de gente, eso pues de alguna manera puede afectar su ego y cambiar su visión, pero no fue así. Entonces él no estaba por buscar aprobación, por buscar aceptación, por buscar que otros lo resalten y digan, wow, tenaz, como suele pasar hoy en día, ¿no? Entonces Jesús estaba gobernando por el Espíritu. Esa era la realidad de Jesús, esa era la verdadera misión de Jesús. Jesús estaba gobernando por el Espíritu. Es decir, él fue el enviado de Dios, ¿sí? Para una tarea, ¿de acuerdo? Y esa tarea era dar a conocer de Dios. Entonces ubiquémonos aquí. Espero que me estén acompañando. Me gustaría que nos ubiquemos en estas preguntas. Dice, ¿qué estás haciendo? Entonces yo cuando formulé esta pregunta, la hacía como para mí. ¿Qué estás haciendo? ¿Sí? Eh, ¿Estás en un atajo? ¿Estás distraído? ¿Estás intentando? ¿O qué estás haciendo? Entonces, de acuerdo a lo que hemos venido examinando, sería importante compararnos con Jesús, ¿sí? La experiencia de ver cómo él permanecía en la misión, preguntarme, ¿qué estoy haciendo? ¿Mm? Y lo otro es, ¿cuáles son tus prioridades? Ustedes, pues,
me llevan una gran ventaja en esta parte, pues porque por sus experiencias y conocimiento, pues logran tener claridad de sus prioridades y respetarlas. Pero no está de más en que en este momento podamos reflexionar, ¿sí? Eh, ¿Tengo clara mis prioridades? ¿Las tengo establecidas? Incluso a veces es necesario escribirlas, ¿sí? ¿Las tengo escritas? ¿Cuáles son esas prioridades a las que yo debo atender? ¿Sí? O, porque es que fácilmente yo puedo como olvidarlas y poner otras actividades que no son tan importantes. Y puede ser, pero, pero en la mayoría de casos es porque no están claras las prioridades. Y por último, es cuál es tu misión, ¿sí? Y cada uno de nosotros puede hacer una definición, puede escribir una frase o un párrafo y es muy interesante. Sin embargo, comparado con la misión de Jesús, en su ejemplo, en su testimonio, yo me preguntaría, ¿cuál es mi misión? ¿Sí? Y con esto no quiere decir de que tenga que ser el que yo me dedique a hacer un ministerio y que yo tenga que ir por la calle y predicarle a todos. Mm, No creería. Sin embargo, sí sería importante eh, que en oración, pues usted pueda tener claro cuál es su misión. Y para esto, pues para adelantarnos, es importante tener claro tres verdades, ¿sí? Que vamos a examinar. Tres verdades para que podamos como enfocar un poco esta parte. Entonces, la primera de ellas dice, la primera verdad, dice, debo establecer prioridades porque no puedo hacerlo todo. Debo establecer prioridades porque no puedo hacerlo todo. Y eh, esto pasa con frecuencia, porque si yo no lo hago, pues estoy desconociendo mi propia limitación. Así de sencillo. Cuando inicié la idea de negocio, yo creo que muchos de ustedes pues tienen sus propias empresas, pero ustedes saben que cuando uno inicia, pues uno es el secretario, uno es el mensajero, uno es el contador, el administrador, el vendedor, uno es todero. Eh, porque pues está empezando. Pero en ese transcurso uno va dándose cuenta de la realidad y es que no puedo hacerlo todo yo, ¿sí? Y entonces uno pues comienza a buscar quién se encarga de esas tareas. Sería lo importante, ¿no? Porque mi prioridad es cómo vaya lo último, digámoslo así, el producto final. ¿De acuerdo? Y en eso tenemos que ser claros, porque es que nosotros no podemos comprar cualquier cosa que podamos porque sabemos que hay un límite en nuestro dinero. Quisiéramos acceder a todo, pero hay un límite, ¿sí? Y en eso sería importante. Vivimos como si el tiempo no tuviera límites. En el dinero uno puede trabajar y conseguirlo, pero uno no puede conseguir más tiempo. El tiempo tiene límites. Y nosotros a veces vivimos como si el tiempo no tuviera límites. Es decir, eh, establecer prioridades porque no puedo hacerlo todo me permitiría a mí tener una mayor administración del tiempo, aprovechar
mejor el tiempo. Y como les decía, es decir, la riqueza se puede crear, pero nadie tiene la capacidad de crear más tiempo. Eso hasta ahora no ha aparecido el primero que logre crear el tiempo, que logre eh, cosechar, sembrar, no sé, pero ese no, ¿sí? Y comparado con eso, uno puede decirse, wow, ¿qué estoy haciendo con él? Porque yo no puedo hacerlo todo. Entonces, sí es necesario que yo entienda que no puedo hacerlo todo. Y por eso tengo que establecer unas prioridades. ¿Cuáles son las prioridades? ¿De acuerdo? Entonces, esa es una verdad. La segunda verdad dice que debo establecer prioridades si quiero servir a otros con más eficacia. Debo establecer prioridades si quiero servir a otros con más eficacia. Establecer metas, pues, es interesante, es bueno, es necesario, pero no es suficiente. Debemos establecer qué tareas y qué problemas no atenderemos en ese momento, como ocurría con Jesús, ¿sí? Hay cosas en las que no puedo yo atender todo y debo saber porque, porque se me puede ir allí, yo puedo confundir allí mi misión, ¿sí? Eso me apartaría de mi misión. Entonces, si yo quiero, digamos que, ser más eficaz en lo que hago, debo establecer esa prioridad. Digamos que el establecer prioridades es una expresión de amor por otros y por Dios, porque me permite tener, ¿sí?, claridad de mi misión y respetar, ¿sí?, a ese otro al que sí necesita mi atención, a lo que sí yo puedo aplicar, donde yo puedo potencializar esos dones, esos talentos. Allí es donde yo debo establecer. Por lo menos es interesante, eh, digamos que eh, acá estamos estableciendo grupos y grupos de oración, ¿sí? Grupos, como le llamamos, grupos vida. Y hay grupos donde pues de pronto no son tan receptivos y hay otros que sí. Entonces, hay unos que dicen pues que no tienen el tiempo, pero hay otros que dicen que no hay problema, que prestan su casa, que abren sus puertas. Entonces, creo que allí, pues uno, sí, atiende a esa persona que está expresando esa necesidad de oración, de conocer un poco más de la palabra de Dios. Eso que permite que podamos atender con eficacia, ¿sí?, a estas personas. Es importante que la palabra es a la que estamos haciendo referencia es eficacia, no eficiencia, ¿sí? Eh, es como esos recursos que tenemos los enfocamos para que haya una mayor productividad. Y eso nos desafía a que establezcamos prioridades. Bien, entonces, esta es la segunda verdad. Anteriormente veíamos, debo establecer prioridades porque no puedo hacerlo todo. La segunda verdad es, debo establecer prioridades si quiero servir a otros con más eficacia, perdón. Y la tercera dice, debo permitir que otros establezcan
sus propias prioridades. Y en esto, pues, yo no debo como enfuscarme porque pues, la situación es que a veces yo quiero que todos me atiendan, ¿sí? Que todos, pues, como que me digan que sí a lo que yo les solicito y que me funcione, pero no siempre va a ser así. O sea, no basta con que nosotros mismos establezcamos prioridades, si no respetamos que otros también deban establecerlas. O sea, hay otros que también tienen sus prioridades y tal vez atender nuestra solicitud no sea su prioridad, ¿sí? Entonces, allí yo debo comprender que otras personas a menudo, bueno, o en ocasiones dicen estoy ocupado, o sea, no te puedo atender. Y a veces uno ahí, pues, uno como que, como que se molesta porque no lo atienden y creo que es importante que tengamos claro que no todos o siempre van a estar disponibles para mí. Y esta es una verdad, ¿no? Ninguno de nosotros merece ser la prioridad de los demás todas las veces. Sería lamentable también entrar en esa posición. De manera que eh, es necesario entender que los otros también deben establecer sus propias prioridades. Eh, ¿Qué piensan ustedes? A ver, ¿quiénes están por acá? ¿Quiénes nos acompañan? ¿Cómo vamos? Aló. Bueno, la verdad, este es un punto que siempre pues, nos exhorta al orden de nuestras agendas. Yo siempre he dicho que ser paulino es mucho más difícil que ser tiempo completo. En este sentido, ¿no? Sí, porque uno inscrito en un grupo como tiempo completo tiene una misión clara y hay unos derroteros definidos, ¿cierto? Los cuales se cumplen a nivel de cada distrito, de cada ministerio. Pero nosotros que tenemos que estar buscando, en el caso mío, pues yo no sé cómo estarán los demás, y ahora más en este año que me ha tocado pues, de una manera independiente, buscar el alimento, buscar el trabajo, buscar, eso se ha vuelto para mí un problema para poder cumplir con lo que tengo que hacer en el ministerio. Pero de todas maneras, esto que estamos escuchando hoy es un aliciente porque nos exhorta a examinar cómo estoy manejando el tiempo, ¿cierto? Si es que me estoy desbandando a buscar con más ahínco las cosas del mundo que las cosas espirituales. Y eso me vuelve a recordar un versículo que dice que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás vendrá por añadidura, añadidura. En un tiempo las añadiduras para mí eran prioridades más que lo espiritual. Entonces vuelvo y conjugo ese versículo y digo, ¿será que lo estoy conjugando al revés? A buscar primeramente las añadiduras que después vendría a buscar lo espiritual. Entonces, hoy vuelve y me llamas al orden con tu tema interesante de analizar si verdaderamente mis prioridades están siendo bien equilibradas y se están colocando en el orden que deben estar. Entonces, yo creo que en el caso mío es manejar más rigurosamente mis prioridades y definitivamente equilibrar mejor mi agenda y no digamos, inclinar más hacia la balanza, hacia las cuestiones personales y necesidades de trabajo. Pero las necesidades son bárbaras porque los compromisos no se aplazan y no esperan. Entonces, para nosotros los paulinos es una lucha, en el caso mío es una lucha permanente, buscar el trabajo y la consecuencia del trabajo que es el dinero. Entonces, sigue siendo una lucha manejar prioridades en mi caso.
No sé qué dirán los demás. A ver, ¿quién más nos comparte su experiencia? Hola José, mi equipo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Bien, me vengo incorporando ahorita. Este, pero definitivamente lo que dice Armando es cierto, ¿no? A mí me está ocurriendo de una otra manera. Sin embargo, yo siento que me estaba incorporando más en las cosas de Dios. Este, y cuando yo leí el libro Una vida con propósito y entendí de que fui creado por Dios y para Dios, eso me hizo mucho clic y me dio la oportunidad de ver la vida diferente. Y hace 2 años de que estoy discipulándome con Carlos Ávila, he estado en su espacio, sobre todo en este espacio, he estado viviendo una vida distinta, diferente, porque yo al igual que Armando vivía, trabajo por mi cuenta hace 24 años, tengo una empresa en el área de consultoría y vivía siempre afanado por el dinero, por las cosas del mundo. Y ha sido una bendición porque en la medida en que yo he buscado y busco más a Dios, como dice la palabra, busca primero el reino de Dios y lo demás viene por añadiduría. Entonces entendí que todo lo demás es añadiduría, que Dios es el dueño de todo, del oro, de la plata, y que cuando me vaya de este mundo no me voy a llevar absolutamente nada. Entonces cuando entiendo eso, pues aun cuando de repente puede ser una lucha, en la medida en que estoy y mi vida está entregada a Dios, pues tengo el respaldo siempre de Él. Chévere, eso que hablas de una vida con propósito me parece que es una experiencia poder hacerlo, o sea, leerlo, pero además de eso, pues comprenderlo, ¿no? Eso como que le abre mucha la visión en la tarea, ¿no? Que uno está. Entonces, me parece que es muy valioso. Una vida con propósito ya salió hasta la nueva edición, porque pues ese libro ha marcado una diferencia, de manera que sería interesante. Bueno, los que no lo han tenido, no lo han leído, pues sería bueno que lo consiguieran. Los que hemos leído ese libro, yo creo que sería bueno repetirlo, porque si queremos servir a otros, sí o sí debemos establecer prioridades, ¿sí? Como decía Armando, eh, ser paulino pues implica buscar como la papa, pero a la vez apoyar el ministerio o estar en el ministerio y a veces eso puede generar cierto ruido por los tiempos, pero yo creería que Jesús también tenía que buscarse la papa, o sea, Jesús también tenía que buscarse sus formas, sus estrategias y lo hizo. Independiente de todo lo que sucedía en ese tiempo, creo que el simple hecho de ver cómo él fue tentado, ¿sí? A la vez que nosotros también lo somos, y cómo él logró pues, romper y avanzar y pasar ese obstáculo. Pero tenemos que aprender de su ejemplo, ¿sí? Y Jesús lo hizo. Jesús Jesús lo hizo en la medida que tenía clara su meta, su misión. Eh, Eso fue lo que yo encuentro, ¿no?
Él no perdió enfoque, él siempre la tuvo presente. Y con la ayuda de Dios, él no se apartó. Yo creería que nosotros contamos con eso, contamos con esa bendición de poder contar con la ayuda de Dios. De lo contrario, sería imposible. Eh, por lo menos yo dediqué, eh, tuve una decisión de servir de tiempo completo en el año 2011 y, y yo dije, aquí estoy. Y me fui, abandoné todo, renuncié a todo, me despojé de todo y me fui. Y confié y fue así. Dios respaldó absolutamente todo. Pero al cabo de un año, yo hago como el resumen. Y digo, bueno, señor, ya pasó un año. Como que quiero recibir de tu dirección. ¿Qué debo hacer? Y ese primer año es crucial en la vida de tiempo completo para, para, para darle continuidad y para tener mucho más claro. Y la respuesta de Dios era que ese año lo que Él ha intentado enseñarme es la obediencia. Yo entré como en un estado, ¿cómo te digo? Como de rebeldía. Yo decía, ¿cómo era posible que en dedicara un año, ¿sí? Para que solo me enseñara obediencia. Yo entré como que no, eso es como un desperdicio. Discúlpeme la expresión y yo quiero ser como transparente. Pero entré a reclamar, ¿sí? Entré en una actitud no adecuada y le reclamaba al Señor cómo era posible que un año para enseñarme obediencia. O sea, no puede ser posible. Y, y yo creo que uno de los temas más difíciles de la vida cristiana, sin duda para mí, no sé para ustedes, pero es la obediencia. La obediencia. Lo aprendiste muy rápido, más bien. No, 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 me ponía a mí, o sea, lo que quiero decir es cómo, yo decía, como un año, o sea, es un año, ¿sí? Un año. Y se habían hecho muchas cosas, se habían hecho muchos tareas, pero nada de eso era lo importante, ni siquiera el ministerio, o sea, yo decía increíble, porque en últimas es la obediencia. Es la obediencia lo que Dios quiere que nosotros comprendamos. Entonces, para mí siempre va a ser difícil, como decía Armando, ubicarme dentro de ese papel de servir y de buscar la papa. Si no hay, digamos, en principio, la obediencia. Eh, yo creería que lo que marca la diferencia, lo que radicaría en nuestra vida y lo que realmente nos enfocaría a una verdadera misión es cuando podamos tener un poquito de obediencia, porque discutiblemente, el que obraría allí no soy yo, sino que es Jesús en mí. Esa es lo interesante. Es que yo me despojaría de todas estas cosas que yo creo y considero como difíciles y complicadas y como que tengo que hacer y como que humanamente soy completamente limitado, jugando a un papel que no me corresponde. O sea, no, dice ahí que yo estoy muerto, ¿sí? En la cruz, yo fui allí, yo estoy allí. Entonces no tengo por qué atender, si estoy muerto, no tengo por qué atender a todo lo que humanamente hoy en día me presiona a hacer.
y lo que me desvía a hacer. Ahora, fíjate, lo que tú dices, no sé, me dio una reflexión esto. Yo la otra vez leía que a veces estamos como que mal informados, ¿no? En el sentido de que a veces creemos que servirle a Dios es estar metido en las cuatro paredes de una iglesia, ¿no? Y no necesariamente estar en las cuatro paredes estamos cumpliendo el propósito de Dios, ¿no? También leía que el primer ministerio que Dios nos da es el ministerio de la familia. Entonces, ¿cómo estamos sirviendo en ese ministerio y cómo nos estamos proyectando con lo demás, ¿no? En mi caso, yo ahorita estoy llevando un ministerio que es el Ministerio Vida de Impacto Profesional, VIP, donde una vez al mes a través de charlas y conferencias vía Zoom, estamos invitando a líderes profesionales, empresarios y emprendedores con temas de liderazgo, crecimiento personal, empresariales, pero el objetivo es cumplir la gran comisión, traer personas a Dios que conocen, que no conocen de Dios y poder cumplir la gran comisión. Eh, hace 10 años, 9 años exactamente, hago parte de los facilitadores de la Fundación Sembradores de Valores. Y hace 3 años y medio hago parte de la junta directiva de la Fundación Sembradores de Valores. Y para mí ha sido una bendición porque he incorporado a mi esposa se ha incorporado también allí, y mi hija también. Y hace 3 años y medio, cuando me ofrecieron ser parte de la junta directiva de la fundación, yo no quería. O sea, yo humanamente le dije, mira, yo no quiero, o sea, yo no quiero ser parte de la fundación, o sea, yo no quiero estar allí. O sea, ¿qué hago a hacer yo allí? Pero en obediencia, me acordé del libro Una vida con propósito. Este, ya lo había leído una vez, lo leí por segunda vez. Ahora me estás diciendo que lo lea, lo voy a volver a leer por tercera vez y la otra versión me estás diciendo. Y le dije a Dios, le dije, mira, Dios mío, o sea, ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? Yo no, yo humanamente te pido y te digo, te confieso que no quiero estar allí, pero no sé cuál es el propósito de estar yo allí. Y te cuento que ha sido una gran bendición ser parte de la junta directiva. He aprendido muchísimo. Una de las cosas que he aprendido es a trabajar en equipo. Yo no sabía trabajar en equipo. Yo creía que sabía trabajar en equipo. Y he aprendido a trabajar en equipo. He aprendido a respetar las ideas de los demás. He aprendido a escuchar. O sea, todo lo que significa trabajar en equipo. Y lo otro es que gracias a estar haciendo parte de la Fundación Sembradores de Valores en la junta directiva, Dios me ha llevado a otros niveles que yo ni siquiera me imaginaba. Y uno de los niveles es estar aquí esta mañana. Gracias a que estar en la fundación, conocí a Carlos, al doctor Carlos Ávila. El doctor Carlos Ávila me ha llevado a otros niveles, conocer a otros pastores, conocer al doctor Rolando Justiniano, que hoy día es uno de mis mentores. Entonces, ha sido una bendición tremenda conocer personas, conocer chicos, llevar esto a otros niveles. O sea, y eso ha sido parte, como tú mencionas, de la obediencia. Dios me dijo, usted tiene que estar allí, sentí, no la voz directamente, sentí internamente, oye, tú tienes que estar allí, yo te estoy llamando, y he dejado cosas, otros proyectos de mi vida, por estar en la obra. Entonces, ha sido una gran bendición. Obedecer definitivamente no es fácil porque en nuestra carne, en nuestra humanidad, humanamente no podemos hacerlo. Tenemos que depender de Dios. Así es. Tienes toda la razón, José Manuel. Y yo creería que en ese ejercicio, pues, tener en cuenta las tres verdades, ¿sí? Debo establecer prioridades porque no puedo hacerlo todo. Eh, la otra verdad es, debo establecer prioridades si quiero servir a otros con más eficacia. Y por último, debo permitir que otros establezcan sus propias prioridades, como tener también claro que los demás tienen su propio espacio.
Entonces, bueno, creo que vamos a ir aquí cerrando. No sé si alguien más para finalizar. Aquí oremos. Bueno, José, definitivamente pues yo quisiera aportar algo un poquitico más de lo que hemos hablado ahorita. Y es que no solamente en nuestros compromisos con Cristo en la misión que nos ha colocado en nuestras propias iglesias, en la vida particular nuestra, si no hacemos una agenda rigurosa, no podemos llevar a cabo ni lo nuestro, ni lo que Dios nos delegue a través de nuestras iglesias. Definitivamente eso es vital, completamente vital. Sí, claro que sí. Sin lugar a las dudas. Bueno, entonces, no sé si José Manuel nos despide en oración. ¿Ok? Que José Manuel empiece, le voy a pedir el favor que si puede, pues de esos temas tan interesantes que está trabajando con los empresarios y profesionales en Venezuela, nos pudiera compartir esos temas que hace mucho rato vengo buscando eso porque parte de mis funciones en la iglesia es con varones y sobre todo con profesionales y sería muy interesante poder tener todos esos complementos que está usando allá en Venezuela. Te agradezco, Juan Manuel, José Manuel, si de pronto puedes compartirnos esos elementos tan valiosos que estás usando allá. Sí, Armando, con mucho gusto. Ahorita te coloco, déjame colocar mi número de teléfono, tú me colocas el tuyo allí y nos contactamos. Con mucho gusto. Podemos invitarlos, podemos hacer un espacio. Por acá. Aquí está mi número de contacto, Armando. ¿Tú estás dónde, Armando? ¿Qué lugar de Colombia? Él está en el valle. En el Tú- Valle. Bueno, de todas maneras, si no, nos contactamos. Está mi número, tú se lo puedes dar y pasas el número de él. Estamos para servirte. Este, Gracias, Padre, por este momento. Gracias, Padre, por tu infinita bondad, por tu infinita misericordia. Señor, te pido que bendigas a cada hombre y a cada familia representada por cada hombre aquí en esta mañana, Señor, y los que no han logrado contactarse y constantemente están acá, Señor. Añade más personas, Señora, a esta actividad, Señor, a esta obra tuya, Señor, porque hay más hombres, Señor, que puedan hacer un trabajo en la sociedad, un trabajo en su familia, sobre todo, Señor, como dice tu palabra, la mies es mucho y los obreros son pocos. Trae más obreros, Señor, a tu obra, para que juntos podamos cumplir el propósito, Señor, la gran comisión. Te pido, Señor, que perdones nuestras acciones, nuestros pecados, Señor, y que nos lleves, Señor, a cumplir tu propósito. No permitas, Padre, que nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda. Permítenos estar centrados, Señor, un día a la vez, Señor. Guíanos, Señor. Danos la sabiduría, Señor. Como dice tu palabra, Señor. Que la sabiduría es honrarte, la sabiduría es conocerte, Señor. Señor, queremos conocer más de ti. Queremos, Señor, ser sabios, Señor.
pero para ser sabios tenemos que ser obedientes. Te pido, Señor, que nos des la sabiduría para ser obedientes, que nos des la fuerza, Señor, esa fuerza del búfalo, como dice tu palabra, para ser obedientes, para no desviarnos, Señor. Líbranos, Señor, de toda acechanza del enemigo, Señor. Guárdanos en todo momento, Señor. Gracias, Padre, por este, este grupo de hombres, Señor, contra la corriente, que una vez a la semana nos conectamos y hablamos de nuestras debilidades, de lo que está pasando en nuestras vidas, Señor. Traes cada tema tan importante, Señor. Bendecimos la vida de José Bejarano, Señor, que has puesto en estos 2 sábados seguidos, Señor, trayéndonos palabra tuya, Señor, para que nosotros podamos ser obedientes. Bendecimos la vida de Carlos Ávila, Señor, de su familia. Señor, gracias, Señor. Y bendecimos a cada hombre aquí representado. Nos vamos de este lugar, Señor, pero no de tu presencia, Señor. Bendícenos, líbranos, Señor, de toda acechanza del enemigo. Guárdanos, Señor, para ti. Todo te lo pedimos, Señor, y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Para tu gloria, Padre, y para tu honra, con el favor de tu Santo Espíritu, Señor. Amén, amén y amén. 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 Ahorita orando me vino en pensamiento justamente que tenemos que pedirle a Dios sabiduría y obediencia. En mi humanidad, yo no quería levantarme, porque me acosté tarde anoche. Yo no suelo acostarme tarde, creo el hábito de levantarme hace como 2 meses. Dios me ha inquietado y tengo el hábito de levantarme a las 5 de la mañana. Y estoy en un grupo matutino de oración, donde le presto la sala Zoom a ese grupo, y bueno, hemos hecho un grupo bien bonito, ¿no? Y hoy no me quería levantar, y entonces yo decía, Dios mío, pues tengo que levantar, ¿sí? Y fíjate qué bendición el poder levantarme. Dios me levantó y de poder compartir con ustedes, y fíjate qué bendición de que no es obra mía. Hoy me contacto con Armando y qué bendición de que podamos enriquecernos mutuamente y ayudar y servir a otros. Entonces ahí cuando el propósito no es mío, el propósito definitivamente es de Dios. Así es, gracias. Muy, muy chévere. Gracias por aguantarme estos 2 sábados. Ya, No vale, gracias a ti por... ya van a descansar. No vale, ¿verdad? Que a mí me encanta particularmente tu forma de ser y tu manera de cómo Dios te usa para traer el mensaje. Estamos entonces ahí, bueno, pendientes, ya esperamos que nos encontremos el próximo sábado con Carlos, que están en el Congreso, ya finalizan ahora, entonces que Dios haya permitido tener un buen tiempo, es lo que oramos. Bueno, caballeros, muchas gracias, que tengan un feliz fin de semana y bueno, nos vemos en la próxima. Ok, Bueno, gracias. Muchas gracias, José. Dios te bendiga y a todos los que están aquí hoy y los que no estuvieron también. Dale la bendición. Chao, chao. amén. Bendiciones para todos. Gracias, José. Estamos en contacto. Vale, adiós. Alberto, ¿quién está por allí? Por ahí está también Javier. Muchos juicios, Javier. Braulio también. Gracias a todos. Bendiciones. Y Bueno. Alberto. Escribí en el chat, José, los 2 teléfonos. Hay uno que el primero es para el WhatsApp y el segundo para las llamadas telefónicas. Ok, el WhatsApp es el 057, ¿cierto? Adelante.